Cordial saludo, mi nombre es Marilyn Mariet Quintero Ardila. Voy a realizar la presentación de la fase 2 del curso de Sociología Jurídica, la cual denominé la Sociología Jurídica como puente entre la norma y la realidad. La sociología es la disciplina que estudia la vida social y los fenómenos sociales. Se interesa por comprender cómo se organizan las sociedades, cómo interactúan las personas y qué factores influyen en su comportamiento colectivo. Se considera como una ciencia del ser porque se enfoca en lo que ocurre en la realidad social, es decir, que analiza hechos observables, prácticas sociales y formas de comportamiento de los individuos. El surgimiento de la sociología está relacionado con las grandes transformaciones que experimentó Europa durante los siglos XVIII y XIX, especialmente con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Dentro del pensamiento sociológico destacan varios autores clásicos. Está Augusto Comte, quien acuñó el término sociología y propuso la ley de los tres estados. Herbert Spencer, quien aplicó la teoría de la evolución a las sociedades desarrollando la idea de organicismo social. Émile Durkheim, quien estudió los hechos sociales, la cohesión social y el papel de las normas colectivas. Karl Marx, quien analizó la sociedad capitalista a partir del conflicto de clases entre la burguesía y el proletariado. Y Max Weber, quien desarrolló el concepto de acción social y analizó cómo los valores, las creencias, las motivaciones influyen en la conducta de los individuos dentro de la sociedad. A partir de los desarrollos sociológicos surge la sociología jurídica, que estudia los hechos jurídicos, es decir, el derecho como acción, como poder y como práctica. Surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial. Analiza las normas jurídicas, institucionales y las dinámicas sociales. También determina la validez, vigencia y eficacia del derecho. Según Ferrari 2006, la sociología jurídica es la ciencia que estudia el derecho en cuanto modalidad de acción social y se ocupa de estudiar el subsistema jurídico como parte del sistema social general. Desde una perspectiva crítica, la sociología jurídica sostiene que el derecho no puede entenderse únicamente como las normas escritas, sino que debe analizarse en el contexto social en el que se crea, se interpreta y sobre todo en el contexto que se aplica. Esta corriente critica la ciencia dogmática del derecho, entendida como la mera elaboración de estructuras verbales de segundo grado con escaso o nulo anclaje en la experiencia jurídica inmediata. Y señala problemas del legalismo estricto, ya que este prioriza lo que es debido sobre lo que es equitativo y justo. Es decir, que en esencia se considera que a veces las normas no tienen vida si no se analizan en el contexto en el cual se aplican. El realismo jurídico es una corriente del pensamiento que cuestiona la idea de que las decisiones judiciales se derivan exclusivamente de la aplicación lógica de las normas y en cambio propone que el derecho debe analizarse a partir de cómo funciona en la práctica, prestando atención al comportamiento de jueces, abogados, instituciones, ciudadanos. Esta corriente enfatiza el estudio del derecho en acción, no solo en el papel, destacando que las normas adquieren significado y eficacia solo cuando son interpretadas y aplicadas dentro de contextos sociales específicos. En consecuencia, el realismo jurídico propone que el análisis del derecho debe incorporar métodos empíricos e interdisciplinarios, incluyendo herramientas de la sociología, la economía, la ciencia política y la psicología. El nuevo realismo jurídico tiene 4 características fundamentales que vemos aquí en esta imagen. 1. Está centrado en el derecho, analizando normas, instituciones y prácticas jurídicas. 2. Está comprometido con la acción jurídica constructiva,
ya que no solo se limita a criticar el derecho existente, sino que propone mejoras orientadas a la justicia y a la eficacia institucional. 3. Favorece la investigación interdisciplinaria y empírica, integrando métodos provenientes de distintas disciplinas para estudiar el funcionamiento real del derecho. Y 4. Está orientado de abajo hacia arriba, analizando el derecho desde la experiencia cotidiana de los actores sociales hasta su impacto en la sociedad. Ahora bien, la influencia del realismo jurídico en la sociología jurídica es significativa porque contribuyó a desplazar el enfoque exclusivamente normativo del derecho hacia el análisis de su funcionamiento social. Gracias a esta perspectiva, la sociología jurídica ha desarrollado investigaciones sobre el comportamiento judicial, la eficacia normativa, las prácticas institucionales y las dinámicas sociales que influyen en la práctica del derecho. El desarrollo de la sociología jurídica también se ha nutrido de otras corrientes teóricas. Por ejemplo, Immanuel Kant señalaba que una teoría del derecho meramente empírica sería como una cabeza hermosa pero sin cerebro, es decir, sin esencia. Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, buscó construir una ciencia jurídica autónoma y objetiva. Este enfoque influyó profundamente en el positivismo jurídico, desarrollado también por autores como Herbert Hart, quien concibió el derecho como un sistema de reglas, y Joseph Raz, quien defendió que los sistemas jurídicos se caracterizan por su capacidad de imponer coerción frente a la infracción de normas. Sin embargo, frente a estas posiciones formalistas, surgieron perspectivas antiformalistas que dieron lugar a un enfoque sociológico del derecho, es decir, más enfocado en las personas. Entre estas propuestas destaca Eugene Ehrlich, quien desarrolló la idea de derecho vivo, afirmando que el derecho no proviene exclusivamente del Estado, sino también de las prácticas sociales y de las organizaciones que surgen dentro de la sociedad. Es decir, que el derecho evoluciona y se adapta a los contextos. Desde esta perspectiva se desarrolla el concepto de pluralismo jurídico, según el cual existen múltiples fuentes normativas más allá del derecho estatal. Otros autores contemporáneos, como Roger Cottrell, han destacado la necesidad de un diálogo permanente entre las teorías. Digamos que nada está escrito y puede evolucionar de acuerdo también al pensamiento contemporáneo. En América Latina, la sociología jurídica ha adquirido gran relevancia debido a las particularidades sociales, políticas, institucionales de la región. Los estudios sociojurídicos han analizado cómo las normas interactúan con contextos caracterizados por desigualdades sociales, conflictos políticos y debilidad institucional muy comunes en los países de América Latina. Uno de los temas centrales ha sido el estudio de la ineficacia del derecho, es decir, la dificultad para que las normas produzcan el efecto previsto en la práctica, que lo que está escrito tenga un impacto real en la sociedad. En este sentido, Mauricio García Villegas señala la existencia de una cultura del incumplimiento, en la que factores como la desconfianza institucional, la desigualdad social, la debilidad del Estado, la creencia de que si incumplo me va a ir mejor que cumpliendo, influyen en el bajo nivel del impacto que tienen estas normas en la vida real. Las investigaciones también se tratan sobre temas como el acceso a la justicia, el funcionamiento de las instituciones judiciales, la democracia, los derechos humanos, las reformas constitucionales, em, eh, poniendo de manifiesto la necesidad y la preocupación que se tiene frente a estos temas. Bueno, pues a manera de conclusión podemos decir que la sociología permite comprender la sociedad como un sistema complejo de relaciones sociales en el que interactúan individuos, instituciones y estructuras del poder.
Desde sus orígenes, con los aportes de autores clásicos, esta ciencia ha proporcionado herramientas teóricas para analizar de manera sistemática los fenómenos sociales, las formas de organización colectiva y los procesos de cambio que configuran la vida social. A partir de este marco surge la sociología jurídica, que amplía la comprensión del derecho al estudiarlo no únicamente como un conjunto de normas escritas, sino ya como un fenómeno social que produce y transforma las interacciones dentro de un contexto histórico, político, cultural y económico específico. En ese sentido, diversas corrientes críticas y el realismo jurídico han cuestionado la visión estrictamente normativa del derecho al demostrar que su funcionamiento no puede explicarse solo a partir de la interpretación formal de las normas. El análisis del derecho en acción evidencia que factores como las decisiones judiciales, las prácticas institucionales y las condiciones sociales influyen de manera decisiva en la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, así como en su formulación. En el contexto latinoamericano, la sociología jurídica ha adquirido especial relevancia para analizar los desafíos estructurales que enfrenta el sistema jurídico, teniendo en cuenta que América Latina tiene unas condiciones muy específicas en cuanto a economía, sociedad, política, cultura, que llevan en muchas ocasiones a que las personas incumplan las normas de manera consciente y haciéndolo adrede. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención.